hay un debate en el seno del Frente de Todos sobre qué hacer, cómo administrar la escasez, si querés, y, cómo administrar el gasto, ¿no? Nos encontramos con que en el presupuesto decía que este año íbamos a tener un déficit del 4,5%, incluso en el presupuesto se decía que esto era si no había pandemia, con lo cual se atajaba, porque por ahí si había pandemia podíamos tener más déficit, y ahora nos encontramos con que en el primer trimestre tuvimos equilibrio fiscal. Y bueno, quería saber cuál es tu opinión sobre esto. Mira, vos hemos conversado muchas veces, no existe la economía en abstracto, ¿no? Entonces hay que poner todas las cuestiones arriba de la mesa. Y me parece que en esta situación tan desgraciada no deja de ser una oportunidad para acomodar el desastre que hizo Macri en el país. El desastre que hizo Macri. Y muy en concreto, el desastre que hizo en la relación entre las variaciones de las tarifas, las variaciones de los salarios, las jubilaciones, los precios, el tipo de cambio con sus devaluaciones. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández arranca con una tarea muy pesada, muy pesada. Y en el medio le viene la situación de la pandemia, que yo creo que el presidente desde el primer día le puso el cuerpo como nadie y un tema muy difícil que todos sabemos que sale mal. Bueno, él puso todo te diría, hasta prestigio político para llevar adelante esa situación y hacerse cargo. Ahora, me parece que en términos de lo que planteó el presidente en la campaña, en la elección y cada vez que habla, que dice que los salarios tienen que ir por arriba de la inflación, esto no está sucediendo y lo que queda claro que no es el sentido político, porque el presidente lo dice clarito. Acá lo que está fallando son las herramientas, entre comillas, técnicas o lo que se está haciendo en el Ministerio de Economía, si querés. Y ahí tenemos varias situaciones, ¿no? El ministro dice, la inflación es un fenómeno multicausal. Bueno, pero no estamos escribiendo un paper sobre economía. Digamos cuáles son las causas y enfrentémoslas. Porque está claro que no son las que Macri decía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Macri dijo, yo asumo y se acabó la inflación? Bueno, eso no sucedió. Ahora, nos dejó un fenómeno muy jodido y que me parece hoy no se está acometiendo en la forma necesaria. O la cuestión de qué es lo que va y lo que no va al dólar. Nadie puede pensar que al dólar, el movimiento del dólar lo haría el IFE, como se dijo, Ujú. y sí podemos pensar que el movimiento del dólar lo hace quienes a la vez hacen la inflación y tienen ingresos concentrados. Aclaremos que lo que estás diciendo es que Guzmán piensa que no tiene que dar el IFE porque eso se va al dólar. Exactamente. Y bueno, nosotros pensamos que no. Pero por supuesto que hoy la situación, agregale la pandemia, pero aunque no hubiera pandemia, vos necesitas recrear el mercado interno. Mm. Y eso, las dos puntas del mercado interno, porque Macri también destruyó a las empresarias y los empresarios, a los comerciantes y las comerciantes. Vos tenés niveles de tasa de interés que son insoportables para un sistema productivo. Insoportables. Entonces, tanto desde el punto de vista de la generación de ingresos de la población, ¿dónde está el rol del Estado y ahí? No se está viendo porque justamente nosotros estamos teniendo un trimestre en el cual la situación fiscal es la menos deficitaria, te diría, de los últimos 6 años, tal vez. En pandemia, que como vos bien señalabas, el presupuesto fue confeccionado antes de la pandemia. O sea, tenemos Entonces, menos déficit que Macri. claro, O claro. sea, estamos siendo más Y yo este rígidos tema ya lo he fiscalmente que tocado Macri. porque la cuestión del superávit o el déficit fiscal no es una bandera, es una herramienta. Los objetivos son el crecimiento con equidad, o la equidad y el crecimiento, o el amor y la igualdad. Los economistas tienden a enamorarse mucho de las herramientas. Y entonces entras en una dialéctica de discusiones que nadie te termina explicando qué país del mundo creció con superávit fiscal. Nadie te lo termina.
¿Qué país del mundo salió de una situación difícil económica con superávit fiscal? Más bien los ejemplos históricos son todo lo contrario, ¿no? Así es. Ahora, también está la discusión sobre en qué gastar, ¿no? Y ahí se armó un poquito la discusión de Guzmán yo diría con Cristina directamente, sobre el nivel de las tarifas, ¿no? Si se pueden seguir subiendo las tarifas o si es un gasto que hoy la sociedad no podría tolerar. Yo creo que en Argentina hay dos canaletas. ¿Viste que les gustaba hablar de canaletas? Sí. Cuando salió la UH. Sí. Bueno, en Argentina está la canaleta de las tarifas de los servicios públicos y la canaleta de la tasa de interés. Se han convertido en mecanismos de extracción de valor de la sociedad. Uno estudiaba en los libros de texto que el sistema de precios ayudaba a generar valor. Bueno, lamentablemente el sistema de precios, sobre todo en las cuestiones oligopólicas o monopólicas, se han convertido en mecanismos de extracción de valor de las sociedades. Y eso es lo que Macri ha profundizado. Vos fijate que son los dos temas, la tasa de interés y los servicios públicos, porque en Argentina Arcor con Macri no pudo ganar plata, pero sí las empresas de servicios públicos se forraron, ¿no? Vos tenías una acción de Pampa, por ejemplo, en épocas del kirchnerismo, la cotización en Wall Street nunca pasó los $10. Bueno, llegó a valer $67 esa acción en Wall Street. Ahora, ¿alguien piensa que estaba generando valor o que estaba extrayendo valor? ¿Cuál es el rol de ese sistema de valorización para las sociedades? Para no dejarlo inconcluso, Roberto, perdóname. Sí, dale. No pueden subir las tarifas, no pueden, no es razonable, no ha tenido ningún correlato durante los 4 años de Macri con los salarios y realmente se ha convertido en un mecanismo nefasto para la vida de las argentinas y los argentinos, pero también para quienes producen en Argentina. También para quienes producen en Argentina. Entonces ahí no puede ser un monopolio natural. Ahí tenés una transferencia de recursos. Tenés una transferencia de recursos de la industria hacia esos sectores. Claro, de la industria, del comercio, del transporte, de todas las actividades. Y el otro tema es la inflación y el precio de los alimentos. Digo, el Estado ya más cosas no puede hacer para bajar la inflación, la verdad. O sea, tiene equilibrio fiscal. Hay un apriete monetario, supongo que lo habrás visto, ¿no? Pagás las LELIC. Claro. Arregló con los sindicatos. ¿Al dólar? Yo le preguntaría al ministro. ¿Cómo? Y se paga más de intereses del LELIC por mes que lo que sería un IFE. Ah, claro. Así es. Bueno, digo, y a la vez consiguió el presidente que los sindicatos aceptaran esa pauta del 29%, 30%, qué sé yo. Es decir, que el Estado cumplió su parte del pacto social implícito, si querés, y los sindicatos también. Y las empresas siguen subiendo los precios. Entonces, hay un problema que lo tiene todo el mundo hoy, ¿no? Que es la inflación importada, se dice. O sea, estamos recibiendo una suba del precio de los commodities en dólares fabuloso. Nosotros publicamos ayer que los productores de maíz aumentaron sus ingresos en dólares, en el último año un 200%. Entonces, ahí parece obvio que hay que subir las retenciones, pero bueno, también hay, es cierto, limitaciones políticas. No sé cómo lo ves vos. Mira, con este tema de la formación de precios, está claro que los precios no se forman como dicen los libros de microeconomía, ¿no? Como bien vos decís, acá vos tenés concurriendo en razones externas, que digamos no podés administrar, con razones internas, que es el funcionamiento oligopólico en la Argentina. Ahora, tenés la herramienta de las retenciones, que demostró durante años que había sido muy beneficiosa para el conjunto, porque yo quiero recordar algo. Cuando terminó Cristina Fernández de Kirchner su gobierno, no había ninguna argentina ni argentino de ningún sector que nos odiaba, que nos votaba, que no nos votaba, que lo que fuera, que no estuviera mejor que el día que comenzó Néstor.
Este es un recorrido de 12 años y medio en el cual, si bien hubo un gobierno que no fue neutral, que trabajó más fuertemente para las asalariadas y asalariados, para aquellas y aquellos que no tenían trabajo, al conjunto de los argentinos le fue mejor. Esto es una realidad objetiva. Entonces, hay herramientas que no hay que desechar con el aprendizaje de las dificultades y los sinsabores que hubo, y por supuesto que lo político siempre es parte de esto, por eso es economía política. La otra es economía para los libritos. Entonces, me parece que el presidente es una persona de enorme vocación y capacidad para dialogar, para discutir, y me parece que en estos tiempos, donde son tan claros las dificultades que tiene el conjunto de la sociedad, bueno, extremando esos caminos se puede avanzar. Y me parece que es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Vos fíjate que se hizo un canje de deuda relativamente rápido y muy bien, la deuda con el sector privado. Ahora, algunos estábamos convencidos que esto no resolvía los problemas de Argentina, que era algo que había que hacer, pero era parte solamente de los problemas que tiene la Argentina. Y hoy, la situación de pandemia te pone en blanco sobre negro gran parte de estas dificultades, por ejemplo, de concentración económica. Por ejemplo, de inflación de la cadena de valor, te diría, ¿no? Donde hay distintos sectores que van haciendo de cuello de botella, porque si no, no tiene lógica que a alguien no le alcance el precio para sacar las manzanas en el valle de Río Negro y los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires no pueden pagar el precio de esas manzanas en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, son estas las cuestiones estructurales que hay que ir viendo, que no es fácil, que no es cuestión de un día, pero que hay que acometer estas tareas, y el presupuesto público es central en esto, ¿no? No lo puedo evitar. Te quiero hacer una pregunta rinconeta, Amado. Y bueno, Compañero, ¿cómo no está? es lo que habíamos quedado. No, o sea, te estoy diciendo al aire que te cagué. Claro, No, en jamás cualquier momento, hablaríamos de Amado va a decir, no se escucha, no se escucha. No se escucha. Hola, hola. Amado, recién hablabas de las tarifas de servicios públicos. Bueno, hace un tiempo sabemos que el grupo Vila Manzano negocia la compra de Edenor, creo que por 100 millones de dólares, teniendo en cuenta que hay reclamos billonarios de un lado y de otro, es decir, del Estado a Edenor, de Edenor al Estado, digamos, y que eso pueda generar algún día que un juez creativo como Griesa pueda fallar en contra del Estado. ¿No sería una buena oportunidad sin expropiación, simplemente que el Estado compre de Edenor por 100 millones de dólares, que es una suma muy escasa, para evitar cualquier contingencia futura y eventualmente después, digamos, privatizarlo, concesionarlo de nuevo si quiere? Eso no impide, no lo impediría, digamos. Mira, está claro que los servicios públicos son monopolios naturales. Algunos pensamos que los monopolios naturales tienen que estar en manos del Estado. Y es una visión. Ahora, aún, por supuesto, siempre con un lugar para el capital privado y la iniciativa privada. Pero el timonel en estas actividades debe ser el Estado. Lo que vos proponés, que sería una solución de mercado para un problema de un monopolio natural, está a la mano. Me parece que hoy es una situación que está a la mano. Lo que es cierto es que de mínima tiene que haber un sistema de determinación de tarifas que comprenda que los servicios públicos son insumos difundidos, en el sentido de que todas las actividades que se realizan en un territorio requieren de esas prestaciones. Entonces, la determinación del precio de estos servicios públicos tiene que estar por afuera de, entre comillas, los mercados, porque estamos hablando de bienes monopólicos.
o de servicios monopólicos. Entonces tiene que estar más vinculada a convertirse en un vector de desarrollo y de inclusión de las naciones que en un precio que maximice la ganancia. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Y yo te repito, creo que políticamente el problema no es la coalición que está fuerte y firme, el problema no es el sentido que el presidente lo ha marcado una y otra vez, sino las herramientas técnicas que se están usando. No están dando los resultados que el presidente pide. Amado, te agradecemos un montón que te hayas tomado este ratito para ayudarnos a pensar, ¿eh? No, para mí es un gusto y además te quiero decir una cosa, el rol que cumple el Destape, ¿no? En la sociedad argentina, porque a mí no me pasa de costado el tema de la causa de Lomas de Zamora, del espionaje, la persecución, que se montó desde el Estado sistemáticamente en el macrismo. Y lo que muchas veces se calla y se oculta, el Destape lo destapa. Gracias, un abrazo.